Muerte y Aguantina, realizados desde 1797 a 1799. Desde el momento mismo de su aparición, los caprichos contribuyeron de manera decisiva a la divulgación de la obra de Goya y al acercamiento a su forma de pensar, lo que implícitamente derivó en la construcción del mito romántico del pintor. Dotado de una indescriptible belleza reflexiva sobre los males que afectaban a la sociedad europea de finales del siglo XVIII, acorde con la ideología de la Ilustración, los caprichos simbolizan el fin del antiguo régimen y el nacimiento de la conciencia y el pensamiento moderno. Goya ataca el comportamiento de los estamentos sociales privilegiados, del clero reaccionario y de la nobleza inútil e incapaz. Se enfrenta a costumbres como los del matrimonio de conveniencia y las supersticiones y los hábitos irracionales del pueblo. En general, reprende los vicios que advertía en la sociedad de su época, convirtiendo a los caprichos en un eficaz instrumento para hacer el ejercicio de la crítica. Dos acontecimientos biográficos podrían explicar la génesis de los caprichos. Una es la enfermedad sufrida en 1794, que estuvo a punto de acabar con su propia vida y cuya consecuencia fue la pérdida del sentido del oído, y sus difíciles relaciones con la joven duquesa de Alba. Ambos acontecimientos parecen haberle llevado a un estado de ensimismamiento y de introspección que se plasmó en esta serie de estampas. Los caprichos fueron publicados en forma de libro, encuadernados en un volumen. Obviamente las estampas habían sido creadas para ser mirar, pero también leer. Existe en ellas un importante componente textual de gran relevancia para la comprensión de los mensajes visuales. Los sugerentes títulos de las obras, los grabados de Goya, deben ser mirados y también leídos. Ahora, sus obras sobre la tauromaquia dice que en la Gaceta de Madrid se anunciaba en el año 1816 la venta de estampas de la tauromaquia. Goya aborda el tema de la corrida de toros desde una posición distinta a la del espectáculo colorista que mostraban las estampas taurinas de su época. Elimina todos los elementos anecdóticos, reduciendo la escena a los protagonistas esenciales, y se centra en los momentos de mayor dramatismo, en la lucha entre el animal y el hombre, con la muerte como desenlace final. La serie, tal y como la concibió Goya, estaba formada por 33 estampas. Si bien a partir de 1876 las ediciones publicadas constan de 40 estampas, ya que han sido añadidas otras 7 imágenes que el artista había desechado, las señaladas con la letra A la G. Desde el punto de vista de su contenido, las estampas de la tauromaquia se estructuran en 3 grandes grupos: las que hacen referencia a los orígenes de la fiesta en España, las que muestran las acciones de algunas de las figuras de las 2 escuelas del toreo que dominaban en el siglo XVIII, la navarro-aragonesa con el estudiante de Fauces, Juanito Apiñani o Martinchito, y la andaluza con Pepe Hilo y Pedro Romero, y aquellas que recogen acontecimientos trágicos. Las poderosas imágenes que Goya creó sobre el mundo taurino se han convertido con el paso del tiempo en una especie de visión oficial de la fiesta, aceptada, admirada y compartida por los aficionados actuales, aunque no debemos olvidar el escaso éxito, por no decir nulo, que tuvieron en su época. Es conocido que la serie de estampas de la tauromaquia apenas encontró compradores en España cuando se editó en 1816, y que buena parte de los ejemplares de aquella primera edición marcharon fuera de nuestras fronteras. Bueno, y aquí tenemos otra de sus grandes obras, Disparates. La culminación de la renovación técnica, formal e iconográfica del arte gráfico de Goya se alcanza en Los Disparates. Con bastante probabilidad, las láminas fueron grabadas durante la primera etapa del reinado absolutista de Fernando VII,
del año 1814 al 1821, y Goya las dejó sin publicar en la Quinta del Sordo, junto a la de los desastres de guerra, cuando marchó a Francia en 1824. No fue hasta 1864, 38 años después de la muerte del artista, cuando la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando editó las láminas por primera vez, dando a conocer 18 disparates, o sea, 18 obras de Goya. Otros 4 que permanecían inéditos fueron publicados en Francia en 1877 por la revista L'Art, El Arte. El enigmático ámbito conceptual de los disparates evidencia la subversión de prioridades entre la realidad y la subjetividad que caracteriza al arte contemporáneo. Algunas escenas evocan el ámbito burlesco del carnaval. En la tradición popular, en estas fiestas que preceden a la Cuaresma, subyace un deseo de exceso y subversión que remite al dominio de lo irracional y donde el disparate aparece transfigurado en una forma o en un ente, en la medida en que el anhelo de transgresión dirige la conducta y el espíritu carnavalesco lleva implícito el rechazo a la autoridad. Desde esta perspectiva, los disparates contienen probablemente una denuncia de los abusos cometidos por el régimen absolutista de Fernando VII. Goya nos deja en la Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como depositaria de uno de los tesoros más valiosos del grabado español y universal: las 228 planchas de cobre grabadas por Francisco de Goya, 11 de ellas por ambas caras, que forman parte de su colección. Son uno de los más relevantes testimonios de la capacidad del arte y un auténtico alegato a favor de la libertad de creación. Las 80 planchas de los Caprichos, tras ser cedidas por el artista al rey en el año 1803, a cambio de una pensión a favor de su hijo, fueron depositadas ese mismo año en la Real Academia. Una selección de estas planchas está expuesta con carácter permanente en el gabinete Francisco de Goya de la Calcografía Nacional. La obra de Francisco de Goya constituye una referencia fundamental para la sensibilidad artística contemporánea, y la suya fue una época de cambios trascendentales en las estructuras políticas y sociales, con sus consecuencias derivadas sobre el pensamiento, la cultura y el arte. Los acontecimientos históricos que fue testigo, junto con los conflictos personales, resultaron sucesivos los periodos de crisis, tuvieron reflejo en su obra, y a partir de la herencia de los modelos del barroco italiano, el clasicismo francés y la teoría estética de Mengs, su obra avanza hacia otros derroteros caracterizados por la ruptura con la tradición normativa clasicista y la búsqueda de nuevos medios expresivos al servicio de su libertad creativa. La producción grabada de Goya conforma uno de los episodios más importantes de su creación y de la mayor relevancia en la historia del arte gráfico universal. El artista inició su actividad como grabador en torno al año 1778, reproduciendo al aguafuerte las pinturas de Velázquez y pertenecientes a la colección real. La evolución de la técnica en el arte gráfico goyesco fue continua. Desde los Caprichos en 1799 hasta sus obras Los Disparates de 1816 a 1824, así como pasando por sus obras Desastres de la Guerra de 1810 a 1815 y La Tauromaquia, otra de sus obras continuadas de 1816. Alcanzó un extraordinario dominio de los útiles y una perfecta combinación de los procedimientos: el aguafuerte, la aguatinta, aguada, punta seca, escoplo, rascador, bruñidor, son empleados con la intención de obtener calidades pictóricas, formando un detalle difícilmente
imitable, a partir de luces, sombras y violentas combinaciones. Al margen de sus logros técnicos, la mayor aportación de Goya a la historia del grabado es haber sabido utilizar sus posibilidades como vehículo de expresión de su mundo interior, sus inquietudes y dudas acerca de la sociedad que le tocó vivir. Las estampas de Goya constituyen el testimonio visual de un artista que se interroga sobre la condición humana y el devenir histórico, que es capaz de sintetizar en imágenes los dos niveles de la existencia, el trasmundo interior y el mundo de la realidad objetiva. Su magnífica obra Los Caprichos son la obra muestra del grabado español y una de las creaciones más importantes de la historia universal del arte. Forman una serie de 80 grabados al aguafuerte y aguantina, realizados desde 1797 a 1799. Desde el momento mismo de su aparición, Los Caprichos contribuyeron de manera decisiva a la divulgación de la obra de Goya y al acercamiento a su forma de pensar, lo que implícitamente derivó en la construcción del mito romántico del pintor. Dotado de una indescriptible belleza reflexiva sobre los males que afectaban a la sociedad europea de finales del siglo XVIII, acorde con la ideología de la Ilustración, los caprichos simbolizan el fin del antiguo régimen y el nacimiento de la conciencia y el pensamiento moderno. Goya ataca el comportamiento de los estamentos sociales privilegiados, del clero reaccionario y de la nobleza inútil e incapaz. Se enfrenta a costumbres como los del matrimonio de conveniencia y las supersticiones y los hábitos irracionales del pueblo. En general, reprende los vicios que advertía en la sociedad de su época, convirtiendo a los caprichos en un eficaz instrumento para hacer el ejercicio de la crítica. Dos acontecimientos biográficos podrían explicar la génesis de los caprichos. Una es la enfermedad sufrida en 1794, que estuvo a punto de acabar con su propia vida y cuya consecuencia fue la pérdida del sentido del oído, y sus difíciles relaciones con la joven duquesa de Alba. Ambos acontecimientos parecen haberle llevado a un estado de ensimismamiento y de introspección que se plasmó en esta serie de estampas. Los Caprichos fueron publicados en forma de libro, encuadernados en un volumen. Obviamente las estampas habían sido creadas para ser mirar, pero también leer. Existe en ellas un importante componente textual de gran relevancia para la comprensión de los mensajes visuales. Los sugerentes títulos de las obras, los grabados de Goya, deben ser mirados y también leídos. Ahora, sus obras sobre la tauromaquia dice que en la Gaceta de Madrid se anunciaba en el año 1816 la venta de estampas de la tauromaquia. Goya aborda el tema de la corrida de toros desde una posición distinta a la del espectáculo colorista que mostraban las estampas taurinas de su época. Elimina todos los elementos anecdóticos, reduciendo la escena a los protagonistas esenciales, y se centra en los momentos de mayor dramatismo, en la lucha entre el animal y el hombre, con la muerte como desenlace final. La serie, tal y como la concibió Goya, estaba formada por 33 estampas. Si bien a partir de 1876 las ediciones publicadas constan de 40 estampas, ya que han sido añadidas otras 7 imágenes que el artista había desechado, las señaladas con la letra A la G. Desde el punto de vista de su contenido, las estampas de la tauromaquia se estructuran en 3 grandes grupos: las que hacen referencia a los orígenes de la fiesta en España, las que muestran las acciones de algunas de las figuras de las 2 escuelas del toreo que dominaban en el siglo XVIII, la navarro-aragonesa con el estudiante de Fauces, Juanito Apiñani o Martinchito, y la andaluza con Pepe Hilo y Pedro Romero.
y aquellas que recogen acontecimientos trágicos. Las poderosas imágenes que Goya creó sobre el mundo taurino se han convertido con el paso del tiempo en una especie de visión oficial de la fiesta, aceptada, admirada y compartida por los aficionados actuales, aunque no debemos olvidar el escaso éxito, por no decir nulo, que tuvieron en su época. Es conocido que la serie de estampas de la tauromaquia apenas encontró compradores en España cuando se editó en 1816 y que buena parte de los ejemplares de